para los que llegaron hasta este punto del video y todavía no creen que la tulipomanía existió o que se llegaron a cambiar un tulipán por una casa, hay muchos casos reales. Y en el caso peruano, en el año 2002 llegó al Perú Michael Kovac, un norteamericano, específicamente a la región de San Martín, que es prácticamente la selva y muy conocido por sus orquídeas. Y caminando junto al camino se encontró con un vivero que contenía muchas plantas. Este tipo era un gran conocedor de plantas ornamentales y cuando vio a esta orquídea que tenía la flor en forma de un zapatito, que es conocido como el zapatito, la flor era del color lila. Lo vio tan raro y extraño que lo pidió que lo vendieran. Al final le ofreció 50 soles, equivalentes a $15. Compró esta planta y para la vendedora, que era la esposa del propietario, era bastante dinero o un gran negocio que había hecho. Luego de esto, este norteamericano logró ingresarlo a los Estados Unidos ilegalmente para posteriormente venderlo a $10,000. En los Estados Unidos incluso habían logrado inscribirlo a esta orquídea y al final lo pusieron el apellido de este personaje y la planta quedó registrado hasta hoy en día como Phragmipedium kovaci. Y ahí tenemos un claro ejemplo de la tulipomanía que sí existió y es real, no es un cuento, no es un mito, como verás. Y ahora te explicaré el cuadro de la explosión de la burbuja de la tulipomanía, cómo ha sido realmente su evolución. En primer lugar, el tulipán llega en 1560 a los puertos de Amberes, traído por comerciantes de Turquía, y en 1570 llega al puerto de Ámsterdam. Y toda esta etapa, hasta el año 1600 aproximadamente, se considera la etapa de los coleccionistas. Eran personas de la realeza, intelectuales, familias de la clase burguesa eran los coleccionistas y tenían muchas plantas raras que entre ellos no se vendían, solo se intercambiaban. Y de los años 1600 a 1620 lo llamaré la etapa del cultivo, porque en esta etapa es cuando se empiezan a identificar los tulipanes más comunes o de los precios más bajos o más baratos del mercado. Ya se notaba que realmente si tú podías salir al mercado a comprar bulbos de tulipán, lo podías encontrar en los mercados y en los viveros, no como en el anterior etapa que solo era de coleccionistas. Si tú salías al mercado no encontrabas tulipanes, era muy distinto. He ahí la gran diferencia con esta etapa de iniciación. Se iniciaron con los cultivadores. Los cultivadores cultivaban todo tipo de plantas ornamentales, incluidos el tulipán. Y encima de este grupo aparecen los viveristas, especializados solo en cultivar y comercializar tulipanes. Esta etapa a la vez es la etapa del inicio de las inversiones en bulbos de tulipán. Y encima de esta etapa, desde el año 1620 hasta 1635, se llega a profesionalizar la compra y venta de bulbos de tulipán. Se crearon o se constituyeron muchas empresas exclusivamente para comprar bulbos de tulipanes. Tenían toda una plataforma, tenían su terreno, tenían su invernadero, vivero, incluso tenían especialistas dedicados solamente a la compra de bulbos de tulipanes. Eran conocedores muy bien de la especie, el color de la flor, los últimos precios que se han comprado y sabían muy bien cuánto iba a ser el precio de venta en el futuro. Esta etapa de la profesionalización es la mejor posición para salir a invertir.
Y de 1635 hacia adelante aparecen los inversionistas de otros oficios, personas no dedicados al cultivo de bulbos de tulipán, solo venían a comprar y a vender bulbos de tulipán. Estas personas normalmente eran de otros oficios como curas, textileros, panaderos, cerveceros, incluso notarios habían ingresado a invertir parte de sus ahorros en bulbos de tulipán. Y además de este gran grupo de inversionistas, ingresaron muchos especuladores y muy malos especuladores que venían con muy malas intenciones tan solamente de ganar dinero y de engañar o de estafar, que digamos, a las personas que no conocían bulbos de tulipán. Estos especuladores son los que crean una falsa demanda. ¿Y de qué manera crean los especuladores una falsa demanda? Engatusándote, diciéndote, cómprate este bulbo de tulipán, subirá un 50% en una semana, en un mes valdrá un 200%, hasta que llegamos a diciembre de 1636, es cuando ingresan muchos en grandes masas personas de los más pobres de la sociedad a comprar con todo el dinero que tenían, y daba la sensación de que todos en los Países Bajos vendían tulipanes, incluso las prostitutas también vendían tulipanes. Esta etapa es la etapa de los no conocedores, y hasta que llegamos al pico más alto o al punto más alto donde está ubicado la ciudad de Haarlem. En Haarlem se llega a ubicar este punto más alto porque en Haarlem, en una subasta, no se llegaron a comprar ninguna planta rara o exclusiva o de las más escasas que había en los Países Bajos. Es el espacio de incertidumbre porque no se sabe qué es lo que está pasando en el mercado. Y en Alkmaar es cuando se llegan a realizar las subastas de parte del gobierno mediante esta institución llamada Wijkamer. Y en esta subasta de los huérfanos de Winkel, debido a la peste bubónica, que habían fallecido el padre y la madre y el señor Winkel, que era un coleccionista de bulbos de tulipanes raros, se dice que toda la subasta llegó a acumular unos 90.000 florines, una suma aproximadamente hoy en día como un poco más de 5 millones de dólares. En aquellos años el denominador común de hacer negocios de compra y venta de bulbos de tulipán eran mediante contratos, y es por eso que se deduce que no se han llegado a pagar los 90.000 florines, más bien estaban los 90.000 florines en contratos. Y al día siguiente se realiza una subasta más, en el cual nuevamente no llegan a comprar absolutamente nadie ni un solo bulbo de tulipán raro o exclusivo o de los más caros. Es por eso que esta parte está marcado como el pánico en realidad, porque los precios empiezan a caer tan fácilmente, así como tan fácilmente había subido, como es el caso del White Kronen, que en enero del 37 subió 26 veces de valor, y en febrero del 37 cayó 20 veces de valor. Esta línea roja es realmente la evolución de los precios de los bulbos de tulipán. Y luego de 10 años de haber explotado esta burbuja de la tulipomanía, prácticamente los precios se nivelaron a los años muy parecidos de los años 1630, y son los precios cuando los especialistas hacían negocios de compra y venta de bulbos de tulipán. Es la misma línea que, digamos, un comerciante y coleccionista de bulbos de tulipán decidió no invertir. Sentía que algo está mal en este mercado. Y en 1634, Jacob Merrell, un comerciante y pintor a la vez, especialista y coleccionista de bulbos de tulipán, en el año 1634 cuestionó
los altos precios por el cual se vendían los bulbos de tulipán. Incluso decía que se pagaban precios absurdos. Eran épocas donde las críticas de expertos en bulbos de tulipán eran escasos. Se retiró de la compra y venta de bulbos de tulipán a partir de 1634 y debido a esta crítica y preocupación pintó un cuadro llamado Naturaleza Muerta, que contenía un jarrón, como verán en la base, totalmente raro, que parecen unas patas con garras, con un buquet de flores y una rana muerta. El buquet es muy variado, pero visiblemente marchito, y elevándose sobre todas las demás flores está el tulipán, y en la parte inferior un gusano que representa la muerte y descomposición, y al lado derecho una rana muerta tendida con panza hacia arriba, que significa en las épocas medievales como la avaricia. Tenía el presentimiento de que algo malo está sucediendo en este mercado de compra y venta de bulbos de tulipán. Si hasta aquí llegaste, al final te preguntarás si todo este tema de la tulipomanía realmente me ayuda a aprender a invertir. Claro que sí. ¿Cómo nos ayuda a invertir? Para empezar, esta línea roja es la evolución de los precios. Obviamente son los precios de una burbuja que ha crecido y luego explotó. Luego de haber subido 26 veces de valor, se redujo a 20 veces de valor. Como verás, las burbujas normalmente son enemigos de las inversiones. Entre invertir o realizar juegos de cualquier tipo, sea casinos, tragamonedas o apuestas, debemos de aprender a diferenciar con todos estos. Las inversiones no son juegos. Primeramente, es muy fácil darse cuenta cuando el precio de un bien o un activo es de bajo precio, pero no siempre es fácil predecir el valor final en el cual lo vas a vender. Es ahí la razón por el cual tú tienes que especializarte, conocer muy bien las cualidades del producto, cuáles son sus propiedades y el mercado en el general, cómo se mueve y en qué parte o en qué etapa del mercado estás comprando este producto. Y si vemos en la gráfica de la tulipomanía, vemos exactamente lo mismo llevado a la tulipomanía. Es la especialización, es la mejor posición para aprender a invertir. Los especializados, en realidad, luego de haber explotado incluso la tulipomanía, haber subido 26 veces de valor para luego caer a 20 veces de valor, pasado 10 años más, los precios, como verás, cuando llegan a establecerse, son bien parecidos a los precios cuando los especialistas comercializaban la compra y venta de bulbos de tulipán. Esta es la línea de los especialistas. Es prácticamente, se ha logrado estabilizar casi tan igual como los precios manejaban los especialistas. Y otro punto muy importante que normalmente debemos de prestar mucha atención cuando ingresan grandes cantidades de dinero en este activo o producto que se está comprando. Pero no estoy hablando de las inversiones en sí, estoy hablando a la forma como ingresa el dinero. En el año 1635, luego de haber sido prohibido en 6 oportunidades, se usa el futuro para realizar compras para ser entregados en el futuro. Pero ahí no viene lo malo. La parte del tropiezo viene cuando estos contratos futuros son fácilmente transferibles o vendibles a un nuevo comprador. He ahí la forma como el dinero ingresa tan fácil a esta herramienta financiera o tecnológica, ingresando mucho dinero por el mismo
activo entre compra y venta es el inicio de una gestación, de una burbuja. Otro punto en el cual debemos de tomar en cuenta, normalmente en todo sector económico que aparece y llega con altas rentabilidades, atraen muchos inversionistas, pero aunque no nos guste, también atraen muchos especuladores, como es el caso de la tulipomanía. Luego de haberse dado el uso de contratos futuros, ingresaron muchos inversionistas de otros oficios, tal como ocurre hoy en día. Ingresan muchos inversionistas sin necesidad de estar especializados o estar involucrados en el negocio directamente. ¿Es una práctica buena? Claro que sí, siempre y cuando también estés especializado. Y para invertir como inversionistas de otro oficio, también tienes que conocer muy bien el producto que estás comprando. Y aunque no nos guste, como los decía, ingresan muchos especuladores. Estos son los que normalmente crean una falsa demanda, atraen a muchos nuevos inversionistas o engatusan a muchas personas a invertir, diciéndole fácilmente: entrégame tu dinero, vamos a invertir en este activo, te voy a pagar un 80% de rentabilidad. Es de esta forma como estos especuladores crean una falsa demanda, incluso se dan muchas transacciones ilícitas o estafas. Y por último, les quiero hablar del futuro. En realidad, invertir el futuro no es malo en realidad, pero lo que sucede y debemos de tomar bien en cuenta es que si nosotros estamos iniciándonos en el mundo de las inversiones, el futuro es no apto para novatos. Si nosotros queremos aprender a invertir, debemos apalancarnos normalmente de las personas que ya hacen inversiones. Lo que sucede con el futuro, normalmente el precio de venta es muy difícil de predecir. Puedes ganar de una manera tan fácil tanto dinero, o puedes perder de una manera tan fácil todo tu dinero. Es por eso que, por teoría, el futuro está al final como la última opción, porque es el más riesgoso. Confío que te servirá muchísimo este tema de la tulipomanía, este cuadro de evolución de una burbuja hasta hoy en día es bastante parecido, como verás. Te recomiendo que lo prestes mucha atención